Entonces vamos a revisar cómo se calcula o cómo se proyectan las inversiones. Eh, las inversiones, hemos dicho que hay básicamente tres tipos, ¿no? Hay inversiones en activos fijos. Se los reconoce a los activos fijos porque tienen una vida. Bueno, todas las inversiones, es importante. Se reconoce una inversión porque una inversión tiene una vida útil de más de un año. Se reconoce una inversión porque tiene una vida útil de más de un año y es por un monto significativo. Muy bien. Eso es lo que determina entonces una inversión, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un costo? ¿Qué cosa es una inversión? Muy simple. Si tiene una vida útil de más de un año y el monto es significativo, entonces es una inversión. Ahora, estas inversiones pueden ser de tres tipos: en activos fijos, en capital de trabajo y en activos nominales. Los tres son bastante diferentes. Entonces, vamos a explicar la diferencia. En activos fijos, por ejemplo, máquinas, equipos, vehículos, edificios, etcétera, todos tienen una vida útil de más de un año y todos se deprecian, ¿cierto? Tienen una vida útil de más de un año y todos se deprecian. Posiblemente requieren de reinversiones y posiblemente existe un valor residual al final del proyecto. Probablemente. Muy bien. En cambio, la inversión en capital de trabajo bajo, ¿cuál es la diferencia? Es una inversión en activos circulantes, que es de corto plazo, menos de un año, pero ¿por qué es una inversión? Porque es una cantidad de dinero que rota y que permanece dentro de la empresa. No se puede sacar. Y desde ese punto de vista es una inversión. Porque si bien es en activos circulantes, va a permanecer largo plazo todo el proyecto dentro de la empresa. Rotando. Van saliendo, van entrando, pero al inicio hay que poner una cantidad de dinero que no se puede sacar para capital de trabajo. Ejemplos: inventarios, cuenta por cobrar, saldos en cajas, etc. También es posible que requiramos reinversiones en capital de trabajo. ¿Por qué? Porque a la medida que la actividad va aumentando en el tiempo, si la actividad va aumentando en el tiempo, entonces yo necesito más capital de trabajo para mantener inventarios y cuentas por cobrar y saldos en caja proporcionales a la actividad. Ahora, si el proyecto es plano, no tiene crecimiento en las ventas, probablemente baste la cantidad de inversión en capital de trabajo que se hace al inicio. Otra característica es que siempre se recupera el total del capital de trabajo invertido al final del proyecto. Eso también es importante. Bueno, están también las inversiones en activos nominales, por ejemplo, campañas de publicidad, software, licencias, capacitaciones, todas tienen una vida de más de un año y no se deprecian, sino que se amortizan. Es lo mismo, solamente que se llama amortización. Amortización de activos nominales o amortización de intangibles. También puede que se requieran reinversiones y posiblemente existe un valor residual al final del proyecto. Entonces, en esto se parece mucho a los activos fijos, ¿no? Bueno, la compra de un activo fijo a valor de mercado no tiene efectos tributarios. Claro, cuando yo compro un activo, esa compra no va al estado de resultados. No genera una utilidad ni pérdida al momento de comprarla. ¿Por qué? Porque el valor de mercado es igual al valor libre cuando se hace la compra. Sin embargo, cuando yo vendo un activo fijo, sí se puede generar un efecto tributario. ¿Cuándo? Si es que el valor residual libro, contable, al momento de la venta, es diferente del valor residual o de liquidación de mercado. ¿Sí? De mercado. Entonces, si yo vendo un activo a un valor distinto al valor libro contable, va a haber una utilidad o una pérdida. Y si hay una utilidad contable,
Entonces hay un impuesto y viceversa, si hay una pérdida, hay un ahorro de impuestos o un impuesto negativo, una deducción tributaria. Entonces vimos algún ejemplo por acá. Era que el valor residual de mercado de un activo fijo es de 55.000 y su valor residual libro es de 45.000. La tasa de impuesto es 30%. Si el activo se vendiera, si lo vendo en 55 y está en un valor libro de 45, hay una utilidad, entre comillas, contable de 10.000. Y esa utilidad contable tiene que pagar. ¿Cierto? Hay una pregunta, me parece. ¿Dónde veo el chat? Aquí. Acá arriba. Ah, también tenemos que ver algo de las ponderaciones. Sí, me pidieron que si podía revisar las ponderaciones. Ya, acordémonos de eso entonces. Bueno, entonces este efecto tributario también es importante, ¿no? Después, vimos otro ejemplo más completo en el cual hay un proyecto, por ejemplo, de 10 años que requiere 2 máquinas como inversión. La tasa de impuestos es 20%, ¿cierto? TX 20%. Dice, considere que el valor de mercado de las inversiones decae linealmente a través del tiempo, hasta un valor residual de mercado. Cuando no se dice nada de qué tipo de depreciación contable, vamos a utilizar depreciación contable. Se entiende que se va a usar depreciación lineal. ¿Ya? Y si no me dice nada de cuál es el valor residual contable, se entiende que es cero, que no hay. Entonces, aquí hay un ejemplo que nos permite calcular, por ejemplo, el valor flujo de estos activos. Por ejemplo, a ver si yo lo hago, voy a hacer uno de estos en Excel para explicar la intuición de esto. Me voy a ir acá a Excel. Ahí. Entonces, dice, un proyecto de 10 años requiere 2 máquinas como inversión. Son activo fijo. Tasa de impuesto 20%. Considere que el valor de mercado de las inversiones decae linealmente a través del tiempo hasta su valor residual de mercado. Note que no se dice nada de la depreciación contable, entonces se utilizará depreciación lineal. Perfecto. Me dicen primero, construya el calendario de inversiones y reinversiones anuales para ambas máquinas. Bueno, yo lo voy a hacer para una de las máquinas, cualquiera, por ejemplo la máquina 2. Entonces, me dicen que es un proyecto a 10 años, entonces voy a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahí. Muy bien. Y me dicen que la máquina 2, el calendario de inversiones y reinversiones. Entonces yo necesito saber los movimientos de activos fijos de estas máquinas y cuándo se producen, los montos y la oportunidad. Entonces, vamos a, en la máquina 2, lo primero es comprar la máquina. Entonces, activo fijo, vamos a poner. Máquina 2. Vamos a ponerlo ahí. Entonces aquí vamos a gastar, dice 800 al inicio. Muy bien. Me dicen que la máquina 2 se va a reponer cada 3 años. Muy bien. Entonces cada 3 años. 1, 2, 3. Aquí tengo que comprar otra. Aquí tengo que comprar otra. Aquí tengo que comprar otra. Entonces vamos a poner aquí compra mejor. Compra activo fijo máquina. Ok. Después me dicen que hay que reponer la máquina cada 3 años.
pero esa máquina también se va a vender. Entonces voy a poner aquí venta, máquina 2, usada. Entonces aquí vamos a vender la máquina. ¿En cuánto? Bueno, me dice que esta máquina la vamos a vender en 150. Perfecto, vamos a recibir 150 aquí, 150 aquí, 150 aquí. Ya. Pero aquí tengo un problema. ¿Por qué? Porque yo necesito saber el valor de la venta de la máquina el año 10. ¿En cuánto la voy a vender? Bueno, si compré la máquina en 800 el año 9, al final del año 9, con un año de vida yo la puedo vender en lo siguiente. La compro en 800, la vendo en 150. Entonces vamos a poner aquí más 800 menos 150. Eso es lo que se va a depreciar. Es decir, ese es el de 800, que es el valor de adquisición, va a llegar a 150. ¿No es cierto? Por lo tanto, en términos de valor de mercado, va a ir perdiendo linealmente 216 cada año. Cada año va a ir perdiendo 216. Entonces, ¿cuánto vamos a venderla? Bueno, la vamos a vender en 800. 800 menos un año de depreciación. La vamos a vender en 583. Pero esta es depreciación de mercado, ¿no? No es la depreciación contable. Entonces vamos a poner acá un decimal. Ahí. 583. O sea, de 800 va a bajar a 583. Perfecto. Hasta ahí todo bien. El tema es que hay un efecto tributario. Entonces vamos a poner aquí pérdida o utilidad contable. ¿Sí? Pérdida o utilidad contable. Bueno, aquí estoy comprando una máquina 800 y coincide el valor libro con el valor de mercado al momento de la compra, por lo tanto no hay ningún efecto tributario. Sin embargo, acá yo estoy vendiendo en 150 algo que yo no sé cuál es el valor libro. Entonces voy a necesitar aquí el valor contable de la máquina. El valor libro de la máquina. Muy bien, me dicen aquí que la máquina la compramos en 800 y que va a tener un valor libro de 100 después de 3 años. Pero eso es contable. Tal. Muy bien. Vaya. Y necesito el dato del año 10. El año 10 yo sé que se va a depreciar 800, valor de adquisición, menos el valor 100, ¿cierto? Esta es la base de depreciación. Y esto va a ocurrir linealmente en 3 años. Entonces, a depreciar todo eso. Como yo lo voy a comprar en 800, se va a depreciar un año. Y por lo tanto va a tener un valor libro de 566. Bueno, entonces esto me genera algún efecto tributario. Por ejemplo, aquí yo estoy vendiendo en 150 algo que tiene un valor contable de 100, por lo tanto hay una utilidad contable. Voy a ponerla en positivo mejor. Hay una utilidad contable. Si lo pongo en negativo quiere decir pérdida. Lo mismo aquí, lo mismo aquí y lo mismo acá. Entonces aquí tengo yo una utilidad contable. Por lo tanto, si hay utilidad contable, hay un impuesto del 20%. Entonces voy a pagar un impuesto del
20% sobre eso. Ok. Y entonces ya creo que con esto puedo calcular el flujo derivado de esta máquina. Entonces, el flujo aquí va a ser 800, porque hay que pagar 800. Aquí va a ser lo siguiente, vamos a recibir 150, pero me van a quitar 10. Lo mismo va a ser aquí, aquí, y acá lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a recibir, déjame copiar esto aquí también, para ver si está bien el cálculo. Voy a recibir 583, sí, 580. A ver si está, como lo hice rápido, vamos a ver si tiene sentido. 800. Máquina 1. Máquina 2. 150, 660. 150. Ah, pero me faltó algo. Ah, sorry. 150. ¿Qué cálculo hice aquí? Tengo que pagar 800, pero voy a recibir 150. Y me van a quitar 10. Ahí está. Y acá, sí, me sirve igual. 580. 580, positivo, 660, 660. Ahí está. Este sería entonces el flujo derivado de la compra y venta, de todo el movimiento de esta máquina, la máquina 2. Primero la compro en 800, luego tengo que volver a comprar una nueva en 800, pero me van a pagar 150 por la vieja. Entonces tengo que en realidad pagar la diferencia, pero hay un impuesto. Entonces el impuesto me va a reducir. Entonces en resumen, yo tengo que pagar 800. Menos 150, que es lo que recibo por la venta de la vieja, menos 10, el saldo es 800, lo que hay que pagar, ¿cierto? Más 150, menos 10. Ahí está. Bueno, sigo con este otro ejemplo, que es lo mismo, y después me puedo ir a la inversión en capital de trabajo. La inversión en capital de trabajo indica que hay varias formas de hacerlo, ¿no? Vamos a explicar primero qué es la inversión en capital de trabajo. Las empresas también requieren activos circulantes, inventarios, cuentas por cobrar para la correcta operación de un activo fijo. Correcto. O sea, es importante que cuando yo compro activo fijo, además tengo que considerar la muy probable necesidad de utilizar capital de trabajo. Es casi seguro, casi seguro. Esta inversión es denominada inversión en capital de trabajo. O sea, son activos, circulantes permanentes. O sea, son circulantes, pero van a estar siempre dentro de la empresa hasta que yo los retire al final. Van a estar rotando. Dicho de otra manera, un nuevo proyecto primero requiere comprar materias primas. Típicamente, normalmente, un nuevo proyecto manufacturero. ¿Alguien me pregunta algo? ¿Está grabando? Sí. Estoy grabando, ¿cierto? Entonces, normalmente decimos que un nuevo proyecto manufacturero primero requiere comprar materia prima directa, pagar mano de obra directa, costo indirecto por pagar, costo indirecto de fabricación, gasto de administración y venta. Luego la empresa vende la producción, probablemente a crédito, ¿cierto? Y
Y bueno, y debe esperar hasta cobrar ese dinero. Entonces existe un desfase, ¿cierto?, entre los desembolsos y los ingresos. Ese monto agregado de toda esa necesidad de efectivo es lo que llamamos capital de trabajo neto. Toda esa cantidad de dinero que yo necesito para lograr calzar y quedar con números azules. El dinero que se necesita en el proyecto para que no exista déficit de efectivo. Por todos esos desfases, ¿no?, que se vende a crédito y entonces uno se demora en recibir el dinero, uno se demora en fabricar, ¿no es cierto?, en producir, pasa mucho tiempo, de repente yo compro las materias primas y me demoro mucho tiempo en fabricar y luego fabrico y no se vende todo tan rápido, y entonces se demora, vendo y vendo a crédito hasta que finalmente recibo el dinero. Puede pasar meses, un año o más tiempo según el proyecto. Generalmente el nivel de capital de trabajo está relacionado con el nivel de actividad. Si las ventas son crecientes en el tiempo, se requerirán nuevas reinversiones en capital de trabajo periódicamente. Sí, eso es correcto. Importante, el nivel de capital de trabajo es diferente de la inversión en capital de trabajo. Correcto. Nivel es una cosa, stock, cuánto capital de trabajo debe haber en la empresa, es diferente de la inversión, cuánto dinero hay que meter cada año o cada mes. ¿Cierto? Esa es la inversión. Todo el capital de trabajo invertido es recuperado al final del horizonte de evaluación del proyecto. ¿Alguien pregunta algo? Ya que en la ayudantía repasamos los de la tarea Porfis. Tenemos que hacer el 1B y el 1C. No sé cuál es el 1B y el 1C. Vamos a buscarlo. Entonces entiendo que todo esto ya lo saben hacer, ¿no? 1B y 1C. Ah, estos, ¿no? 1B y estos. Ah, perfecto. Profe, Dime. lo que pasa es que en la clase que no se escuchó, usted hizo del 1B al 1F. Ah, estos. No, más arriba. 1B. 1.B al 1.F. Hizo, explicó la inversión de capital de trabajo, lo que estaba explicando recién, y ahí, desde ahí, ¿Desde dónde? más arriba. 1B. De flujo de fondos, eso. Ah, No sé ya. si lo podría repasar de nuevo. Sí, no, es que ya partí desde acá. Ya partí de acá, entonces ya me desordenaría mucho. O sea, cuando termine, pues si lo Exacto, repasamos. exacto. Ahí Ya, vemos eso. Entonces, gracias. muy bien, muy bien. Entonces vamos a terminar esto del capital de trabajo para no perdernos y terminar en el punto F. Entonces, sigo acá con el capital de trabajo y vamos a revisar los métodos usuales para estimar el capital de trabajo. Ya, este ejemplo dice, bueno, esto, ejemplo 5, nivel de capital de trabajo versus inversión en capital de trabajo. Eso es lo que hace este ejemplo. Explica la diferencia o ilustra con un ejemplo la diferencia entre nivel de capital de trabajo e inversión en capital de trabajo. Así que eso yo creo que ya lo tienen claro. Lo que sí podemos ver son los métodos. Los usuales, métodos usuales para estimar el capital de trabajo, métodos usuales. Yo diría que el primero, el más simple, es a través de un experto estimar el porcentaje de las ventas o de los costos.
Es una persona que es muy experta en un negocio relativamente simple. Esta persona ya sabe que si tú vas a vender 10 millones mensuales, necesitas por lo menos 1 millón en capital de trabajo. Así, simplemente así. El otro es el método del máximo déficit acumulado, ¿cierto? Que consiste en construir un presupuesto de caja, un presupuesto de efectivo, no flujo de efectivo, un presupuesto de efectivo mensual, detallado de las entradas y salidas, con IVA, bueno, los presupuestos son con IVA. Y entonces, para construir un presupuesto de caja mensual, ¿qué cosas necesitamos? Las ventas y los costos mensuales proyectados. ¿Cuánto voy a vender cada mes y cuántos costos voy a incurrir cada mes? Necesito la política de cobro de las ventas. O sea, si yo vendo a crédito, qué porcentaje vendo yo al contado, cuánto a 30 días, cuánto a 20 días, etc. Y también necesito la política de pago de las cuentas por pagar a los proveedores. La política de pago. O sea, cuánto se paga al contado, cuánto se paga a 30 días, etc. Bueno, lo mismo de arriba, ¿no? Etcétera. Son las políticas de pago. El método del máximo déficit acumulado indica que la inversión en capital de trabajo requerida es el máximo déficit acumulado mensual de la cuenta caja. Y se contabiliza, dice, el año. Y se contabiliza en el año en que ese máximo déficit acumulado ocurre. O a fines del año previo. Ahí siempre hay un espacio donde no hay total acuerdo. No debe confundirse con el presupuesto de la cuenta caja. El presupuesto de la cuenta caja, normalmente es anual. Adicionalmente, fíjate que no confundir presupuesto de caja con flujo de caja para presupuesto de capital. Son cosas distintas. El presupuesto de la cuenta caja es distinto del flujo de caja que nosotros estamos construyendo. Eso yo creo que lo tienen claro. Y después vimos un ejemplo. En este ejemplo, teníamos un proyecto a 5 años y donde se estiman las ventas y costos de vengados de esta manera, ¿cierto? Todo esto es de vengado. De vengado. Ahí. Entonces, se espera vender el año 1 500, el año 2 500, etcétera, todos los costos variables, Las ventas mensuales de cada año tienen un fuerte patrón temporal. Las ventas, fíjate que se vende un 5% de todo el año, se vende en marzo, un 5% en abril, un 10% en mayo, etcétera. O sea, se vende solamente en esta temporada. Y la política de crédito y cobranza de la empresa es como sigue. Muy bien. Entonces, tal vez esto podemos ponerlo en una tablita para que quede más claro aún. Podría ser, sí. Vamos a ponerlo ahí. Tal vez quede más bonito. Y este lo vamos a poner aquí al lado. Ok. Entonces, la política de ventas a crédito, fíjate que yo vendo 10% al contado, ¿cierto? Es decir, de lo que yo vendo, voy a recuperar de esta manera. Entonces vamos a poner aquí las ventas, mejor dicho, las ventas a crédito se cobran. Las ventas se cobran como sigue. Las ventas
se realizan y cobran como sigue. El 10% es al contado. Yo vendo el 10% al contado. Y el 25% se hace, y bueno, todo el resto se hace a crédito. Pero el 25% se recupera en 30 días. Se cobra en efectivo, etcétera. Muy bien. Los costos fijos son iguales cada mes. Son fijos. Los costos variables dependen de las ventas. Son un porcentaje de las ventas. Fíjate que este es el costo variable unitario, ¿no? Costo variable unitario. Y el proyecto dice que cancela todas las cuentas por pagar en 30 días. Esta es la política de pago. De cuentas por pagar. Política de pago de las cuentas por pagar. Nosotros vamos a pagar todas las cuentas en 30 días. Construye un presupuesto de caja. Estima el máximo déficit acumulado. Bueno, y la inversión en capital de trabajo, que son la misma cosa, ¿no? Pero para que quede más claro. Y entonces, bueno, aquí yo lo hice y se muestra que lo que uno tiene que hacer es un presupuesto mensual. Todo esto es de Vengao, esta primera tabla, donde aparecen las ventas mensuales, los costos variables y los costos fijos. Los costos fijos son de 10, ¿cierto? Todos los meses. Y después se pone cómo se va a cobrar el dinero, en base a la política de cobro que está acá. Entonces, lo que se vende en el mes de marzo, se vende en el mes de marzo, un 10% se cobra el mismo mes, 10% al contado. El 25% a 30 días, a 30 días acá. A 60 días la mitad, acá 12,5, etcétera, etcétera. Y así uno va armando todo el presupuesto de caja. Acuérdense del curso de costos y presupuestos. Que esto en realidad es tema de ese curso. Hacer un presupuesto de caja. Lo mismo con los egresos. Y aquí uno calcula el saldo de caja. Fíjate que los números rojos indican déficit y los números negros superávit. Pero si uno quisiera saber acá cuánto dinero necesita la empresa para no tener nunca un número rojo, eso es lo que se llama máximo déficit acumulado. Y ese máximo déficit acumulado se calcula aquí y es 70. Voy acumulando el déficit, ¿no? 10, 10, 20, 20 más 18, 38, etc. Entonces, el máximo déficit acumulado es 70. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le pongo aquí 70, le paso 70 a la empresa en efectivo al inicio, todos estos números se van a volver positivos, ¿cierto? Y se acaba el problema. Por eso se llama calcular el máximo déficit acumulado para proyectar la necesidad de efectivo o el déficit que uno tiene. Así que es muy simple. Muy bien. ¿Y qué más nos queda por acá? La inversión en activos nominales. Bueno, acuérdense que los activos nominales, ya lo dijimos, son activos que tienen una vida más de un año, pero que son intangibles, tales como los servicios, derechos, etc. El tratamiento en los flujos de fondos es el mismo que las inversiones en activos fijos. Exactamente igual. Con la diferencia que a las depreciaciones les llamamos acá amortización de intangibles. Pero es exactamente lo mismo. Ejemplos. Hay cantidad de ejemplos. Gastos de ta. Aquí lo voy a checar esto para que entre acá. Hay cantidad de ejemplos. Todos estos son inversiones importantes que tienen una vida de más de un año y que son intangibles. Intangibles. ¿Te fijas? Porque un gasto puesto en marcha, ¿dónde está el gasto de puesta en marcha? Físicamente no está. Una autorización notarial, un permiso municipal, siempre que sean montos significativos, por supuesto. Muy bien. ¿Y qué más nos queda?
tal vez hacer uno de estos ejemplos. Tal vez podemos hacer este. No sé qué les parece. Vamos a ver qué opina. A ver si tengo una... No. Ya, profe. Sí, profesor, yo tengo una pequeña duda con respecto al ejercicio 3A. Espérame, déjame resolver la duda. ¿Cuál es el 3A este? ¿Acá? ¿O no? ¿O el 3A es de antes? Es de antes de la evaluación de un proyecto. Déjame revisar. 3A. 3A. Este. Sí, ese. Mi duda es que en ese ejercicio usted ocupó el costo variable solamente. Y yo pensé que para hacer los flujos se ocupaba el costo total. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ponerlo acá. Insertar tabla con 2. Y aquí ponemos la explicación. El costo fijo en la la empresa evalúa un proyecto. Ya. Entonces, muy bien. Note que a los costos fijos, de los costos fijos estamos hablando, ¿cierto? ¿Sí? ¿De los costos fijos? No, en este caso usted ocupó los costos variables solamente. Ya, justamente. Note que los costos fijos, como son fijos, no aumentarán al realizar este proyecto, que se asume marginal para la empresa. Además, los costos variables un proyecto de ampliación, el mismo giro. Voy a poner aquí que es proyecto marginal. Proyecto marginal, o sea, no un proyecto sustancial. Además, los costos variables son del 40%, ¿cierto? Muy bien. Los costos variables de la empresa del giro son de 40%. Por lo tanto, al aumentar la producción dentro de ciertos rangos, solo se incurrirá en los costos variables. ¿Cierto? No sé si ahí responde la pregunta. Sí, profe, ahí quedó más claro. Gracias. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a hacer de los ejercicios. Vamos a hacer este, o cualquiera. Cualquiera. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál les tinca más? ¿O les da igual? Si les da igual, partimos con el primero. Ya, aquí tienen que poner atención, ¿ah? Porque esto es para gente concentrada. Muy bien. Unimark sabe que se deterioran, este es un proyecto real, ¿eh? Se deterioran, quedan inservibles, 50 carritos de compra mensualmente. Esa es la proyección, 50 carros mensuales. Y existe una política de darlos de baja. Simplemente viene alguien y lléveselo. Lléveselo. No le pagamos nada y usted no nos cobra nada y llévese todos esos 50 carritos mensuales. Y simplemente vamos a comprar unos nuevos que nos van a costar $100 cada uno. Entonces llega alguien, un gerente, y dice, mira, ¿por qué no vemos la posibilidad de con todos esos carritos reparemos 15? 15 mensualmente. Y aprovechamos los repuestos, algo de que esté ahí. Vamos a tener que comprar alguna maquinaria que va a tener una cierta vida útil, una depreciación. Y vamos a necesitar un trabajador al cual le vamos a pagar $1.300 mensuales.
Y además vamos a necesitar un poco de capital de trabajo, porque va a necesitar fierro, inventarios, ¿cierto? Para empezar a operar. El proyecto finaliza en 3 años y se debe evaluar con flujos anuales, no mensuales. O sea, esto es importante porque todo lo que tengo que hacer es anual. Año 1, año 2 y año 3. ¿No? El proyecto dice que es a 3 años, correcto. Entonces, esto es por simplicidad, ¿eh? Porque todos los datos están mensuales, yo podría hacerlo mensual, pero serían 36. Pero si lo podemos hacer anual, te lo pueden extender a mensual sin problema. Adicionalmente hay costos variables de tanto, costo fijo de tanto. Estos son mensuales, entonces tenemos que anualizarlos. Perfecto. Calculamos al van. Entonces, vamos a achicar esto un poquito. Ahí. Se achicó mucho. Y vamos a construir los flujos. Ahí. Entonces, dice, más o menos así. Vamos a partir con los ingresos. Siempre partimos con los ingresos, ¿no? Ahora, los ingresos aquí en este proyecto no es que nos van a pagar a nosotros por los carros, ¿no? Lo que pasa es que si efectivamente reparamos 15 carros, ¿qué efecto tiene eso para la empresa? Ahorrar 15 carros quiere decir no comprar 15 carros. Entonces, ahorrarse de comprarlos. Entonces, esto implica un ahorro, ¿cierto? Que es un ingreso de 15 por 12, porque son mensuales, a un precio de 100. Entonces, si efectivamente no necesitamos comprar 15 carros mensuales, al año nos vamos a ahorrar 18.000 cada año. Perfecto. Voy a correr esto un poquito más arriba. Después, tenemos que poner los costos. Costos variables, costos fijos, depreciación, ¿cierto? Utilidad ante impuestos. Si no se dice nada, nosotros vamos a utilizar el enfoque de evaluación internacional, el estándar, la evaluación del proyecto, no la del inversionista. Entonces, me dicen, bueno, ¿cuáles son los costos variables? O la inversión acá. Inversión en activo fijo. Me faltó el año 0. Año. El activo fijo dice que hay que comprar 5.000. Una máquina que vale 5.000. Que tiene una vida útil de 3 años sin valor residual. Muy bien. Entonces podemos calcular la depreciación, que va a ser tal, ¿cierto? Tenemos, pero dividido por 3. Está todo ok, pero dividido por 3. Ahí está, esa es la depreciación. Vamos a fijar esto con un decimal. Ok, ¿qué más? Y así uno lo va armando, te fijas de a poquito. Es entretenido esto. Después, el trabajador. Bueno, el trabajador le vamos a llamar costo fijo y hay que pagarle, voy a poner el negativo, menos 1.300 por 12. Esto es lo que hay que pagarle anualmente. Se supone que ahí están todos los costos asociados al trabajador, ¿no? Previsión, vacaciones, etcétera, etcétera. No lo que recibe el trabajador, sino lo que la empresa le cuesta al trabajador, que son cosas distintas. Después, costos variables. Costos variables, a ver si tengo información. Invertir en máquinas, valor de contrato, acá están, costos variables de 5.5 por carro reparado. Entonces vamos a lo siguiente. Número de carros reparados. Vamos a poner aquí un valor.
porque yo lo hice con 15. Entonces vamos a poner acá en los ingresos, en vez de 15, vamos a poner esta celda. Bueno, y eventualmente vamos a cambiar este valor. Y vamos a fijar esta celda aquí. Ok, entonces los costos variables dice que son 5,5 por carro reparado, más o menos 5,5 por carro. Y dice que vamos a reparar 15 carros mensualmente por 12. O sea, 990. Este es el costo variable de por la reparación. Los costos fijos dice que son de 100. Bueno, vamos a tener que agregar aquí menos 100. Estos son costos fijos mensuales por 12. Vamos a tener que agregar ese costo ahí. Ahí. Y yo creo que con eso ya tenemos la utilidad de impuestos, que va a ser eso, más eso, más eso, más eso. Y que me da negativo. Voy a revisar. 15 carros mensuales. $1.300 mensuales, el trabajador, correcto. Requiere capital de trabajo y los costos de operación variables. Capital de trabajo me falta acá. Ya, la depreciación está acá. Contratar a un trabajador por 1.300 mensuales. Está todo en dólares. 1.300. 1.300, ya, está bien. Costos fijos de 100, ya. Entonces, ya sé que esto tiene valor residual 0. Tasa de impuestos 20%. Utilidad de impuesto, tax 20%. Entonces vamos a poner aquí 0.2 por eso, tal, utilidad neta, más eso menos eso, ¿cierto? Y vamos a poner acá la depreciación. Ahí, por supuesto, ahí, tal. Y ahora vamos a poner aquí el feo. Entonces, activo fijo. Wow, 50.000. Muy bien. Capital de trabajo. ¿Qué me dicen del capital de trabajo? 6 meses de costos de operación variables. Muy bien. Costos de operación variables. Tal. La mitad. Si incurro en 990. Ya. Y aquí free cash flow. Más suma. Siempre hago el cálculo rápido yo y después reviso. Tengo esa mala costumbre. Entonces, a ver, ¿qué me dice acá? Me dicen cuántos carros se necesitan. Bueno, voy a calcular el VAN, por supuesto, al 18%. Si no me he olvidado de nada. El VAN al 18% va a ser Net Present Value 18% de todo esto más la inversión. Pum, 4.000, negativo, sonamos. Pero a ver si sale ese 4.103, ahí está, no conviene. Con 15 carros no conviene, dice. ¿Te fijas?
¿Cuántos carros deberían repararse mensual como mínimo para que el proyecto sea conveniente? Ah, muy bien. Si yo cambio el número de carros aquí, va a cambiar los ingresos, ¿cierto? Porque los ingresos están vinculados a las ventas, al número de carros reparados, el ahorro, digamos. También los costos variables están vinculados. Costos fijos no, la depreciación no, la utilidad ante impuestos sí, ya. Entonces lo que podemos hacer, mira, es data, fórmulas, chequear las dependientes. Voy a poner acá y yo quiero saber las que dependen. No, las dependientes. Claro, los ingresos y el costo variable dependen. Así que está correcto. Ahora, y todo el resto ya después viene directo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que buscar el número de carros de equilibrio. Número de carros de equilibrio. ¿Cómo lo encontramos? Sería probar, ir probando, o más fácil, aquí, ¿no es cierto? Data, what if, buscar. Hacer que esta celda tome el valor 0. ¿Cambiando qué? Cambiando esto. Resultado, 17,09. Si yo lograra reparar 17,09 carros, tendría un VAN positivo. 0. ¿Qué pasó acá? Ahí. General. Ahí. ¿Te fijas? 17,09. Y ahí sale. Así de simple, ¿ves? ¿Dudas? No, ¿no es cierto? Ya. No sé si alguien puso... Bueno, ¿qué me queda? Tal vez... ¿Hacemos este o no? El jumbo. Sí. Ya, hagamos el jumbo. Sí, profe. Démosle. Ya que estamos embalados. Entonces dice, Jumbo tiene ventas de 1.300 mensuales, costos variables, tal, costo fijo tal. La empresa analiza un proyecto consistente en cambiar un sistema de iluminación actual. Muy bien, el proyecto genera ahorros de 45 el primer año, con una disminución anual del 10% sobre ese valor. El proyecto es a 5 años. Año 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Aquí vamos a armar entonces los flujos. ¿Qué me dice? Bueno, el proyecto dice requerirá una inversión fija. Activo fijo. ¿De cuánto? El proyecto requiere una inversión fija. No me dicen cuánto es la inversión fija. Bueno, pongámoslo aquí activo fijo. Y pongámoslo en esta celda. Pongámosle un valor de, por ejemplo, menos 100. Y después lo corregimos. Por ponerle un valor, ¿no? Menos 100. Entonces, ventas o ingresos, que es lo mismo que decir ahorros, ¿no? Entonces dice 45 el primer año y después van a ir cayendo el 10% sobre ese valor anual, pero es anual, o sea, es eso por 0.9 y eso va a continuar. Muy bien. Después, ¿qué me dicen? Inversión fija con una vida útil de 5 años, ya me lo dije. El proyecto requiere mantener un capital de trabajo. Entonces, capital de trabajo también necesitamos. Del 30% de los ingresos por anticipado cada año. Bueno, menos 0.3 por eso. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente, mira. Voy a poner acá nivel
de capital de trabajo. Tenemos que mantener un nivel de capital de trabajo de 13,5 y todo eso. Ese es el nivel de capital de trabajo que debemos mantener. Y para eso necesitamos una inversión en capital de trabajo. ¿Cuál va a ser la inversión? Bueno, eso. Al principio hay que poner 13,5. Y después se va a reducir, dice. Como las ventas se reducen, esto también se reduce. ¿En cuánto? Vamos a liberar aquí esto menos esto. Podemos liberar esta cantidad de dinero. Y al final vamos a liberar todo el saldo pendiente. ¿Cuánto es el saldo pendiente? Menos todo lo que pusimos, lo recuperamos al final. 8,8, y si yo sumo toda esta celda, todo esto, me da 0. Entonces le vamos a poner acá, pum. Bueno, de hecho vamos a poner a todo esto tal con un decimal. ¿Ya? Fíjate que acá entonces estamos diciendo que vamos a recuperar el capital de trabajo al final. Este es el nivel de capital de trabajo y esta es la inversión en capital de trabajo. Para no confundirse. What else? Tenemos además, ¿qué otra cosa nos falta? Capital de trabajo, y ya, costos fijos, costos variables, costos fijos, esto siempre es lo mismo, costos variables, revisemos, 35%, bueno, menos 0,35 de eso. Costo fijo, bueno, costo fijo 0, porque el proyecto es súper marginal para la empresa. Entonces esto es 0. Es un proyecto de iluminación. Y entonces la depreciación. Bueno, la depreciación, si dijimos que la inversión era de 100, la depreciación va a ser eso dividido por 3. Depreciación lineal, ¿no? Si no dice nada, es depreciación lineal. Ahí está. Utilidad ante impuestos. Ahí tengo que generar un par de saltitos más aquí. Va a ser más eso, más eso, más eso, más esto. Tax, que dijimos que era 22%. Entonces, más esa por 0,22. Okay. Y aquí vamos a poner la utilidad neta, que va a ser S menos S. Ojo que aquí, si la utilidad es negativa, el impuesto el impuesto rebaja la pérdida. Por ejemplo, tengo aquí una utilidad negativa. Con este impuesto, yo tengo una pérdida inferior, porque al final este impuesto se transforma en una especie de rebaja tributaria, cuando hay pérdida. Aquí hay utilidad, pues simplemente de los 7,2 me quitan 1,6 y me queda 5,6. Ahí es normal. Entonces la fórmula matemática se mantiene, sea negativo o positivo. Utilidad neta. Después viene la depreciación, ¿cierto? Que la vamos a poner acá. Después vamos a poner aquí el feo, que va a ser la utilidad neta más la depreciación. Y me falta aquí el free cash flow. El free cash flow, ¿cómo va a ser? Va a ser eso más eso. Ojo que este de capital de trabajo tengo que saltármelo, porque ese es el nivel de capital de trabajo. Lo que yo quiero es la inversión de capital de trabajo. Ese fue un input. Un dato previo para hacer el cálculo. O sea, aquí va a ser el feo más este. Pregunta, ¿hay recuperación del capital de trabajo? Perdón, del activo fijo. Déjame revisar.
No, no me dice nada. El proyecto requerirá una inversión fija con vida útil de 5. Si no me dice nada más, se entiende que es. Se deprecia en 5 años, linealmente, valor residual 0. Así que no hay ningún cálculo extraño que hacer. Y con eso vamos a calcular el VAN al 15%. Net Present Value al 15%, dijimos. Tum, tum. Cierro paréntesis, más es 7,36. ¿Cuánto les da acá? Es que aquí calcularon derechamente ese. Vamos a poner aquí el VAN. No, el que yo lo tengo con 100, pero este 100 lo puse yo al lote. Entonces la pregunta es, ¿sabes qué? Acá yo creo que sería importante, porque no queda claro, en este ejemplo, no queda claro, pero puede que sea valioso para ustedes. Aquí, ya que lo hice, data, goalseek, data, valor 0, cambiando esto. Ok, entonces, por ejemplo, yo podría poner a ver cómo lo pongo ahí. Digo, para que se acuerden de que aquí esto me puede ayudar a calcular el punto de equilibrio, digamos, que en el fondo es eso lo que me están pidiendo. Y lo mismo acá. Me voy acá, nuestro ejemplo, me dice, what if, buscar objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que el VAN sea 0, cambiando qué celda. Esta. 109,758. Ahí está. ¿Te fijas? O sea, repito, hacer que la celda del VAN tome un valor 0, cambiando esta celda. Hoy día estoy seco. Creo que yo aprobaría este curso, con buena nota. Ahí está. Para que se acuerden que esta herramienta les puede ayudar a resolver el problema. Eso. Ya los tenemos que hacer. ¿Hacemos este último, no? ¿O se cansaron? No, profe, hagámoslo nomás. Démosle, profe. Dile nomás, profe. Vamos. Entonces, me salgo de acá, salgo de acá. Dice, Hora proyecta ventas de 150 millones. Ojo, aquí yo en el anterior no consideré los costos fijos, obviamente. Por eso acá está en 0, ¿no? Bueno, 150, proyecto a 4 años. Muy bien. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Ponemos aquí los flujos. Y tal. Y dice, ¿dónde estoy? Acá. Venta de 150. Está hablando proyecto que requiere un desembolso. El proyecto genera. Ya, aquí se produce algo interesante. ¿Por qué? Porque me están hablando de una empresa. Y la empresa tiene un proyecto de venta de 150 al año. Y aquí me hablan de un proyecto. Y acá me piden el VAN del proyecto. Por lo tanto, este dato es anecdótico. Lo que me interesa son las ventas del proyecto. Entonces voy a poner aquí ventas. 1.5 millones.
1.500.000. Vamos a ponerlo así, así, un decimal. Anuales. Muy bien. Ahí está, 1.500.000 anuales. A 4 años y requiere el proyecto un activo fijo. Inversión, activo fijo de 3 millones. Ok. Entonces por aquí tendría que estar la depreciación en alguna parte. Y la podemos calcular de inmediato, que va a ser eso. Porque no me dicen nada de la depreciación. Dividido por 3. Por 4. Por 4. O me dicen algo de la depreciación. No. Entonces esto se va aquí directo. Acá. Ok, ¿qué más me dicen? Totalmente depreciados. A finales del año 2. No. 2. 2. Hay un cambio aquí en los cálculos. Note que se requieren reinversiones. Ya, no hay ningún problema. Le ponemos reinversiones. Tal. Entonces este ahora se va a volver a depreciar de la misma manera en 2 años. O sea que no cambian nada excepto los montos. Ahí está. Y el equipo puede ser vendido, dice, en 400.000. Ya le voy a poner 400.000. Ahora, ojo, ya aquí lo vi. Si lo vendo en 400.000 el equipo, ¿cierto? Todo esto el fisco va a decir que es utilidad. ¿Por qué? Porque el valor residual al final del cuarto año va a ser 0, valor contable, 0. Entonces si lo vendo en 400.000, tengo 400.000 de utilidad. Y me va a pegar aquí un impuesto del 40%. Entonces yo me voy a quedar en realidad con el 60%. Y el otro 40% se lo llevó. Se marchó. Entonces finalmente me voy a quedar solo con 240. ¿Qué más? Se necesita capital de trabajo, inversión, capital de trabajo, inicialmente, inmediatamente. ¿Por cuánto? 100.000. Este proyecto típicamente se ve que es muy parejo, por lo tanto, lo más probable es que no requiera reinversiones, porque es plano. Los que requieren reinversiones son los que van aumentando o disminuyendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me interesan los costos. Ventas. De 1,5 millones con incremento del 2% anual. Entonces, más S por 1.02, el 2%. Y ahora vienen los costos. Costo variable dice que es y costos sin depreciación del 30% de las ventas. Menos 0.3 por eso. Ya, costos variables. Costos fijos no veo por ninguna parte. Entonces lo elimino. Y aquí me da la utilidad ante impuesto. Más. Bueno, más. Y aquí vienen los tax, ¿cierto? Que son de 40%. Mira. Entonces, no se me queda nada por ahí. Si se me queda algún datito, ustedes me dicen. Entonces, más 0.4 por tal. Ese es el impuesto.
la utilidad neta es eso menos eso. Y ahora agrego la depreciación. Y con eso tengo el feo. El feo es eso más esto. Y listo. Free cash flow. Más S más S. Tengo que eliminar esto. Y aquí más el feo más, bueno, más la suma de aquí para abajo. Y con eso tenemos un van al, ¿qué porcentaje? Al 20%. Van al 20%. Va a ser igual a Net Present Value 20% de todo esto más la inversión. Vamos a revisar a ver si no se nos quedó nada. Profe, Dime. tengo una consulta. Sí. Es que ahí dice que el activo fijo se recupera en 240. Sí. Pero ¿por qué no se recuperan dos veces si hay una reinversión? Buena pregunta. Buena pregunta. Justamente eso me falta aquí. Justamente eso me falta acá. Buen punto. Efectivamente. Aquí nosotros compramos la máquina y la vendemos acá. ¿En cuánto la vendemos? La vendemos en 400.000. Perfecto. Entonces, vamos a hacer eso, pero vamos a recibir 400.000. Muy bien. Recibimos 400.000. Pero al vender eso en 400.000, nos van a quitar el 40% y nos quedamos con el 60%. Déjame revisar. La inversión neta entonces es los 3 millones que hay que comprar, ¿cierto? Abonado los 400.000 de la venta de la máquina, pero de esos 400.000, de esa máquina que se va, yo me voy a quedar solamente con el 60%. ¿Sí? Por ahí lo veo. ¿Qué más se nos puede estar quedando? Vamos a revisar. 3.100.000, 1.230, 1.517. Perfecto. Ah, no. Tenemos una diferencia acá. 1.600.000. 1.268. Aquí tengo una diferencia. A ver, ¿por qué? 1.591.000, 4. 1.500.000 tengo acá. Ah, me varió el cálculo acá de esto. Ahí sí. Y ya. Entonces 989. Ay, nunca lo puse acá el van. ¿Cuánto era? Pongámoslo. Insertar, tabla, 2, tal, y el van al 20%. Copiar. Home, paste. ¿Por qué no está el resultado acá? Negativo. 3.100.000, 1.230.000, 1.800.000, 1.000.000. Ah, aquí no. ¿Qué pasó acá? Déjame revisar este. 3 millones. Ah. No, aquí hay un problema. Ah, no, ahí están los 240. Está bien. 1.517. Está bien. 1.517. Aquí tengo una diferencia. Acá tengo una diferencia. 1.008.000. Vamos a revisar. ¡Ya! Sonamos, me están llamando a comer. 1.560.000, 600, 468, 3 millones. ¿Por qué 3 millones acá?
No, po, la depreciación es partido por 2. Qué terrible. Ya, 1.255.000. Ahora sí. Ya. ¿Viste? Trabajar rápido. Siempre hay que revisar todo esto varias veces. Eso es. Espero que se haya entendido. Importante. Resolver los ejercicios finales del capítulo 10. Háganlos todos. Que necesitamos ingenieros comerciales que sepan evaluar bien proyectos. Háganlos todos excepto esos que están ahí. El resto todo les sirve como profesionales, como buenos profesionales. Eso, ¿qué les parece? Mira, el viernes podemos hacer más ejercicios, ¿ah? Acuérdense que tenemos una clase ahí el viernes. Espérate, alguien me había preguntado algo. Profe, pero este viernes no es la prueba. ¿En serio? Sí, pues, no para el viernes 18. No era el Yo otro. he dicho que las opciones eran 18 y 21, pero los ayudantes colocaron 14 y 18.